Bueno, pues entonces, de nueva cuenta, bienvenidos a todos. Y les comentaba que vamos a ver, como ven en su pantalla, el Salmo 109. Y para empezar, vamos a leer todo el Salmo. Y ese va a ser nuestro punto de partida. La introducción va a ser mucho más extensa que el estudio del propio Salmo. Así es que conforme vayamos avanzando, no se desesperen porque cuando empecemos el verso 1 del Salmo va a ser, yo creo que una hora después, pero la verdad es que lo vamos a recorrer los 31 versículos de los que consta el Salmo de manera muy rápida, porque la introducción nos va a explicar prácticamente todo lo que tenemos que entender y aprender. Así es que voy a empezar a pasar las diapositivas y aquí vamos a ir viendo lo que el Señor tiene en este Salmo. Dicen los versos 1 y 2, clamor de venganza. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Eh, Clamor de venganza. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y nosotros entendemos a David y hemos estudiado mucho a David. Yo creo que es de los personajes más estudiados junto con Moisés, junto con José, en la escritura, obviamente, Pablo. Y, y a poco nos sorprende ver es lo que está escribiendo aquí David acerca de sus enemigos. Dice el verso 9, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Me atrevo a decir que si lo leyéramos fuera de la escritura, dijéramos que lo está escribiendo alguien que no está cercano a Dios, ¿no? Dice el verso 13, su posteridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre. Venga en memoria ante el Eterno la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Eterno y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, ¿sí? Fíjense aquí como que empieza a dar razones, ¿no? O sea, ¿por qué está pidiendo todo eso? Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre, sea este el pago de parte del Señor a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, eterno, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Ahora, a partir del verso 21, hay una oración de David, una solicitud para con el Eterno. Y tú, eterno mío, eterno Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre.
Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Así es que David primero está pidiendo el mal para sus enemigos y ahora está pidiendo el bien para sí mismo. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, eterno Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, eterno, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia, o sea, de vergüenza, los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como un manto. Yo alabaré al Eterno en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y aquí terminamos el, el Salmo 109. Gracias por haberse conectado. No, no es cierto. Aquí terminamos la lectura del Salmo 109. Y dígame alguien de ustedes, cómo ve este salmo? O sea, ¿se les hace propio de un David que todos lo conocemos como el amado de Dios? Como aquel hombre que tenía un corazón conforme al del Eterno. Díganme qué piensan de que David haya escrito esto. Si no se anima alguien, pues ya le pedimos a alguien Yo, voluntariamente. A ver, Pedro, por si me favor. permites, Claro que pues sí. yo creo que es un momento de dolor por el que está pasando muy fuerte, un momento muy difícil en el que se siente solo y probablemente su pensamiento le hace, o su sentir más bien le hace exponerle al Señor este dolor, estas palabras como de venganza, como de que me la paguen, Señor, ¿no? Este, pero también él luego pues empieza a hablar por él, ¿no? A Ujú. pedir clemencia, a pedir ayuda, ¿no? Bueno, pienso que estaba pasando por un momento muy terrible, por lo cual su corazón le hacía exponer esto. Bueno, eso es lo que yo podría decir. Y te lo agradecemos, Pedro. De eso se trata, de que digamos Gracias a Dios. lo que interpretamos, lo que leemos. Gaby Elizondo levantó la mano. Adelante, Gaby. Gracias. Y fíjate que a mí me parece que es una reacción como muy humana, porque si nosotros estuviéramos en el pellejo de David, Ujú, quién sabe cómo reaccionaríamos. A él lo persiguieron demasiado, o sea, fuera de ofensas, que también las había, ujú, lo persiguieron muchísimo y buscaron su muerte. Claro que al Señor Jesucristo le fue, al Señor Yeshua le fue mucho peor, ¿no? Pero pues tan humano como cualquier humano y aunque tuviera una comunión con Dios tan grande y tan fuerte, y seguramente el fruto del Espíritu Santo estaba en él, pero yo creo que lo llegó a extraviar en algún momento de, de tanta opresión. Y me pongo a ujú. pensar también en los que están secuestrados en Israel, ¿no? ¿Cómo le estarán pasando? O sea, tanto odio que se ha generado ahora en Israel Ujú. y yo veo que Israel comenzó bien, o sea, comenzó defendiéndose, pero como que se ha ido incrementando los resentimientos hacia los enemigos también. Como muy humano, pues, el asunto. Ok, Gaby. Gracias por tu opinión. La verdad también nos es muy valiosa, igual que la de Pedro, e igual que la de la tercera persona que voluntariamente va a desbloquear su micrófono y nos lo va a comentar. ¿Quién dice yo?
Yo Tony, apoyo lo que acaba de decir la hermana, porque finalmente él era humano, ¿no? Gaby, Tony, Gaby, Gaby, perdón. Gaby. Gaby, lo que dijo esta Gaby, porque finalmente era humano. Y era tanta la presión que él sentía y tanta la responsabilidad que yo creo que por eso pensaba así, ¿no? Tenía que cuidar a toda su gente. Por otro lado, finalmente yo creo que él pecaba, pero después de un tiempo él se arrepentía o muy rápido se arrepentía. Quizás me atrevo a decir que a lo mejor en la noche le pedía perdón a Dios de todos esos malos pensamientos o malas acciones, pero finalmente yo he leído también algo de esto y Dios le daba así, o sea, él le decía, puedo hacer esto y Dios le contestaba, sí, ve y mata, ve y pelea y acaba con esto. O sea, finalmente yo creo que pues se sentía seguro de que Dios lo iba a respaldar también, ¿no? Quiero pensar que por eso pues él pensó esto así ahorita, ¿no? Le ganó tal vez la carne, pero finalmente yo creo que al final no dice aquí, pero pues casi segura estoy que se arrepentía y pues Dios lo perdonaba. Bueno, pues muchas Gracias. gracias, Tony. Ya tuvimos 3 opiniones, muy valiosas las 3, y que obviamente eh, tienen cierta razón. Y yo quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, al libro de Mateo. Vamos a leer 2 versículos de Mateo en el capítulo 5, por favor. Mateo 5, y obviamente luego sabemos que en ese capítulo está el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, y vamos a leer los versículos 44 y 45, que dice, ya ando moviéndole aquí al teclado con mi Biblia, voy a alejarlo un poquito más, y fíjense qué dice, pero yo os digo, obviamente está hablando Yeshua, ¿estamos de acuerdo? Yeshua es el que nos está hablando. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué nos manda Yeshua a tener amor para con nuestros enemigos? Qué difícil es, ¿no? Qué difícil es. Y creo, así sin temor a equivocarme, que para todos los que estamos aquí es muy complicado. Para unos más que para otros. Pero al final de cuentas, Yeshua nos está llamando a que amemos, sí, a nuestros enemigos. Porque también dice que qué mérito tiene amar a los que nos aman, ¿sí? Eso es muy sencillo. Pero amar a los que nos hacen daño, eso es muy difícil. Entonces, parece que David no está obedeciendo esta parte de la escritura. De hecho, no es que esta parte de la escritura sea nueva, ¿sí? Ya vimos que en Levítico 19 nos manda el Señor a amar a nuestros enemigos, porque van a decir, oye, es que cuando David existía, Yeshua todavía no decía estas palabras. Bueno, pero desde Levítico 19, el Señor ya nos había mandado a amar a nuestros enemigos. Entonces, tal parecía que David no conocía esta parte de la escritura, y así nos lo pueden plantear las personas a las que les hablamos del Eterno. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos y a perdonar. ¿Y por qué nos lo pide? La escritura dice que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Así es que
si nosotros hemos recibido el amor del Señor, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Dar ese mismo amor. Si no podemos dar amor es porque entonces no hemos recibido el amor del Eterno. Pero, ¿saben? No estoy poniendo una carga pesada sobre ustedes que ni yo mismo puedo llevar. ¿Sí? Estamos conscientes todos de que también la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. O sea, la Escritura te dice, enójate, está bien, sí, eres humano, enójate, pero no transgredas la Escritura, no ofendas a tu hermano, ¿sí? No le hagas daño a tu hermano, a tu amigo o a tu enemigo. El Señor también te dice que llores, pero que llores como los que tienen esperanza. O sea, expresa tus sentimientos, pero llora, es más, con amargura si quieres, pero sabiendo que en adelante las cosas van a ser, y de hecho desde que nos pasan las cosas malas, desde allí las cosas están siendo como el Señor ha determinado. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, ahora sí, por qué por qué David está escribiendo esto. Y vamos a ver que David tiene una razón para escribirlo de esta manera, aunque nos suene a que David desea el mal de sus enemigos. Y miren, nos adelantamos. David pudo acabar con Saúl, pudo matarlo, estuvo a unos pasos de él y lo pudo haber matado cuando Saúl lo perseguía. ¿Lo hizo Saúl? ¿Lo hizo David, perdón? No, David no mató a Saúl. ¿Por qué? Porque le respetaba como el ungido del Señor, como el elegido del Eterno. Entonces, eso solamente es un adelanto de que David sí tenía un corazón conforme al del Eterno y por eso era el amado del Eterno, pero David tenía una razón para escribir lo que acabamos de leer, ¿sí? Y les repito, para saber por qué David escribió esto, vamos a leer algunos versos de varios libros y entonces vamos a terminar entendiendo el porqué de estas palabras. Y si me acompañan, por favor, al primer libro de Samuel, ¿no? En el capítulo 22. Y de ese capítulo, vamos a leer, de hecho, el capítulo 22 de ese libro el primer libro de Samuel. Y dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Esto es nada más como introducción. Este capítulo que vamos a leer habla de la persecución que efectuó precisamente Saúl al rey David. ¿Sí? Entonces, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ese es el primer ejército de David. ¿Sí? Hombres aparentemente nada deseables, pero que se convirtieron en el ejército de David y sabemos los que estamos aquí hasta qué grado fueron leales con David, ¿no? Dice el verso 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, ¿sí? ¿Por qué David se iba a ir a Moab?
O sea, ¿por qué no a otro lugar? ¿Por qué a Moab? Recordemos que dentro de la genealogía de David, ¿sí? David es un descendiente de Ruth la Moabita. Recuerden que Ruth está en la genealogía de Yeshua y Yeshua también es descendiente de David. De hecho, por eso le llaman el hijo de David, ¿no? Ujú. Y también, entonces, por eso fue a Moab. Allí había familia. Ajá. Dice el verso 3, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que sabía de David, y los que estaban con él, y Saúl estaba sentado Gaba, en Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Se dan cuenta? Saúl va e increpa a quienes apoyan a David. ¿Qué les va a dar David? ¿No? Yo soy el rey. Él los va a hacer jefes de centenas, jefes de miles, casi los está eh, extorsionando, bueno, no extorsionando, sino los está sobornando. Dejen a David, vénganse conmigo y yo sí les puedo dar lo que él no les puede dar. Y además todavía, en lugar de que le dé vergüenza, ¿sí? Saca a relucir el que su propio hijo, Jonatán, ¿sí? Apoyó a David, protegió a David. Imagínense un hijo, las razones que pudo haber tenido y las conocemos, claro está, para que para que se haya puesto en contra de su padre, ¿no? Y a favor de David. Dice el verso 9, entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, entonces el principal siervo de Saúl respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitó, el cual consultó por él al Eterno y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitó, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitó. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Fíjense, Ahimelech, ¿qué era? Ahimelech era el sacerdote. Y se acuerdan que David, huyendo y teniendo hambre, ¿sí? Llega con este sacerdote, le pide de comer, y Ahimelech le dice que le dé chance, que va a consultar con el Eterno, y termina dándole los panes de la proposición, ¿sí? Y esos panes no los podían comer nadie que no fuera sacerdote. Y,
pero para que David no muera, el Eterno autoriza a Ahimelech que le dé esos panes a David y a sus hombres, ¿sí? Y todavía Saúl le reprocha cómo le hace caso al Eterno y no le hace caso a él, que es su rey. Y pues obviamente ahí podemos ver el orgullo, la soberbia de Saúl, ¿no? Dice el verso 14, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey que sirve a tus órdenes, y él es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. O sea, a Ahimelech se le puso al tú por tú al rey, ¿no? Porque obviamente había consultado con el Eterno y sabía la calidad de hombre que era David. Y el rey dijo sin duda, y el rey dijo, sin duda morirás. Saúl no escuchó lo que quería escuchar. Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes del Eterno, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Eterno. ¿Se dan cuenta cómo los propios siervos de Saúl sabían, comparaban la calidad de hombre de David con la de Saúl? Y por eso no quisieron obedecer al rey? Y eso obviamente era algo muy, muy complicado, porque desobedecer al rey, ¿qué significaba? La muerte, ¿sí? Y dice el verso 18, entonces dijo el rey a Doeg, recuerden que Doeg era el líder de sus servidores, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes, y se volvió Doeg, el edomita, mucho ojo, Edom, ¿sí? Edom son los descendientes, o sea, los conocemos como Roma, y son los descendientes ¿de quién? De Esaú, ¿de acuerdo? Y dice, y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, o sea, 85 sacerdotes, ¿sí? Recuerdan que Esaú siempre estuvo contra la casa de Jacob, ¿sí? Su hermano. Dice el verso 19, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada, obviamente por las órdenes de Saúl. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, o sea, hijo del sacerdote, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Eterno, y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Entonces, vayamos juntando todo esto que estamos leyendo. Cómo actuó Saúl contra David, ¿sí? Por qué causas actuó contra él? Y cómo se comportó David. Y al final vemos que David se siente realmente mal porque aparentemente él causó todo ese daño. Sí, o sea, realmente David estaba apesadumbrado. ¿Por qué? Porque imagínense matar a los sacerdotes, matar a mujeres, a niños de pecho, a hombres, ¿sí? Y pues obviamente los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Imagínate el ánimo, perdón, de David.
Pues derivado de esto, David escribe el Salmo 109. Pero vamos a leer algunas otras partes de la escritura que nos van a dar más elementos de por qué este salmo está escrito en el sentido que ya leímos. Vámonos, por favor, a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27, y de ese capítulo vamos a ver el verso 41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Ya nos damos cuenta? Doeg, edomita, matando a los sacerdotes, descendientes de Esaú, quien había despreciado la primogenitura, y entonces había tomado esa primogenitura, ¿quién? Jacob, llamado después Israel, ¿sí? Quien sí la valoró y a quien se le dio la bendición, porque recordemos que la función del primogénito, ¿cuál es? La función del primogénito era preservar la fe, ¿sí? Transmitir la fe, cuidar de su pueblo, de su familia. Y fíjense que solamente por curiosidad, esto no lo tomen así al pie de la letra, pero por curiosidad, la tradición judía, sabemos que eso es conocido de todos, que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, ¿sí? Y la tradición dice acerca de las lentejas que se les daban a los que estaban de luto para levantarles el ánimo. ¿Por qué no lo sé? No me lo pregunten porque no lo sé, pero el comer las lentejas les levantaba el ánimo. Y se dice, también la tradición lo dice, ¿sí? La escritura no dice nada de esto, que Jacob e Isaac estaban de luto porque había muerto Abraham, ¿sí? Y por eso, o sea, Abraham padre de Isaac, ¿no? Y por eso Jacob estaba preparando ese alimento para su padre Isaac, las lentejas, para levantarle el ánimo, mientras que Esaú no le importó y se fue a casar, sin importar el luto de Isaac. Y la tradición, eso tómenlo nada más, les repito, como un comentario, esto no está en la escritura. También dice que Esaú era tan perverso, aunque esto lo podemos ver en la forma en que quería matar a Jacob, ¿sí? Que Esaú era tan perverso, que por eso Dios le quita la vista a Isaac. Recuerdan que al final Isaac no puede, ya su vista era muy débil, no veía. Eh, para que no viera las perversidades de Saúl. Pero les repito, eso solamente lo dice la tradición, no lo dice la escritura. ¿Sí? Entonces, Jacob sí quería ser el sacerdote de su hogar. Jacob quería ser el sacerdote de su familia y preservar la fe para continuar con la formación del pueblo del Eterno. Entonces, cuando Esaú rechaza la primogenitura, también está rechazando la bendición, porque el ser el primogénito implicaba tener la bendición del padre. Entonces, si Esaú no valoró la primogenitura, estaba rechazando esa bendición que le correspondía. ¿Sí? Vamos viendo todo esto. O sea, no nada más, yo ya no soy el primogénito. Pues sí, pero inclusive el primogénito tenía doble herencia, ¿no?
y porque él era el que iba a preservar la vida de de la familia. Y la bendición del padre contaba muchísimo, ¿no? Es más, podemos ver la bendición de Jacob, por ejemplo, que le da a las 12 tribus, ¿sí? Y son bendiciones muy bonitas y eso marca de alguna manera la vida de cada una de las 12 tribus, ¿no? De cada uno de los representantes de las 12 tribus. Entonces, cuando Esaú se da cuenta que rechazó este, la bendición, por eso sucede lo que acabamos de leer en Génesis 27:41. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición. ¿Sí? O sea, ni siquiera dice por la primogenitura, ¿eh? Dice, por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. O sea, cuando se muera mi papá, yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense el corazón de Jacob. Qué complicado, ¿no? Saben que a mí siempre me gusta llevarlo a nuestra vida. Y nosotros ni siquiera le damos importancia a la primogenitura. Pero la primogenitura sigue siendo importante por quién es quien va a preservar la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces, pensémoslo bien cada uno de nosotros. ¿Nosotros vamos a rechazar esa primogenitura? ¿Vamos a rechazar la bendición que el Eterno puede traer a nosotros por preservar esa fe que Él nos ha dado? Yo creo que no vale la pena y en el transcurso de este salmo lo vamos a ir viendo. Entonces, por eso le pegó tanto la bendición de Jacob perdón, de Isaac a Jacob, que por eso prometió matar a su hermano cuando muriera su padre. Uh-huh. Entonces, y se acuerdan que inclusive Jacob huye porque lo quería matar su hermano Esaú y se va con su tío Labán. Uh-huh. Sí es Labán, ¿verdad, hija? Uh-huh. Sí, se va con su tío Labán, gracias, Tony, y allá es cuando va a buscar esposa, ¿no? Es por esa persecución que iba a hacer su hermano. Y de hecho, de alguna manera, después, recuerden, cuando Jacob regresa de la tierra de su tío, de Labán, y recuerdan que toma previsiones para llegar poco a poco con su hermano y manda comisionados, si se puede decir así, a familias al frente para que le fueran dando regalos a su hermano Esaú y que no lo matara, ni a él ni a su familia. Y aparentemente Esaú se reconcilia con su hermano, ¿sí? Pero la realidad es que esos rencores, ese odio, la verdad es que pasó de generación en generación y ya hemos platicado aquí también acerca de los amalecitas, de Amalek, que dice la escritura que siempre iban a estar en pugna, ¿sí? El pueblo de Israel con Amalek. Bueno, pues los amalecitas también son parte de Roma, parte de Edom. Entonces, imagínense las repercusiones que trajo todo eso. No pasemos el odio de generación en generación. Si nuestros hijos nos escuchan a nosotros, que tal familia es así o tal persona es de tal manera y que lo odio y que no puedo verlo ni en pintura, decimos, a lo mejor no decimos lo odio, pero no lo puedo ver ni en pintura, ¿no? Y ojalá no lo encuentre de frente porque vas a ver lo que le va a pasar y cosas de ese tipo. Imagínense si nuestros hijos nos escuchan así, ¿qué va a suceder? Que
esa amargura, ese odio, esa falta de perdón, va a ir de generación en generación, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y fíjense qué tal es esta situación de Edom, de Esaú con Jacob y todos sus descendientes, que hasta se escribió una profecía acerca de Edom. ¿Y quién me dice cuál es la profecía que se escribió acerca de Edom? A ver, ¿quién desbloquea su micrófono? Consta de un solo capítulo, tiene 21 versos. ¿Quién me la dice? La profecía más pequeña. A ver, búsquenla en su Biblia, no se las voy a decir hasta que alguien lo diga. Abdías. Eso es, Imelda. Muchas gracias. Ujú. Bien, Imelda, te sacaste un 10. Y de hecho, cuando ustedes ven esa profecía de Abdías, habla de el título que tiene la Reina Valera es La humillación de Edom. Eh, los descendientes de Esaú precisamente. Y la vamos a leer de manera muy rápida, ¿sí? Porque si no nos va a dar, no nos va a dar este tiempo. Ujú. Pero fíjense, visión de Abdías. Y curiosamente, los profetas que toma el Señor, fíjense, Abdías era un siervo, un trabajador, era un pastor de ovejas, recolector de higos, era gente muy humilde. El Señor toma a cualquier persona, ¿sí? Para que lleve su palabra. Así es que no creamos que nosotros no podemos, porque sí podemos en el Señor. No creamos que porque no tenemos a lo mejor una profesión o porque a lo mejor no somos de cierto nivel socioeconómico, no podemos. Claro que sí. El Señor solamente lo que quiere es un corazón sincero, un corazón humilde, que quiera llevar con amor su palabra. Y dice, visión de Abdías, el Eterno, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom, los descendientes de Saúl. Hemos oído el pregón del Eterno y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Esto lo está diciendo acerca de Edom, ¿eh? Ujú. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y saben, los edomitas vivían, muchos edomitas vivían en la zona de Petra, y Petra es una de las 7 maravillas del mundo actual, y ustedes han podido ver que es hermosa esa ciudad, porque son cuevas en la montaña, ¿sí? Y están esculpidas las cuevas, y es un terreno de difícil acceso. De hecho, inclusive en Petra, en aquel tiempo, los reyes de aquel tiempo guardaban sus tesoros, eran como bancos, porque era difícil que alguien fuera a saquear los tesoros de los reyes. Y dice el verso 4, bueno, dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, se refiere a las cuevas de Petra, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derivará a tierra? Dicen que el acceso a la ciudad de Petra, yo no la conozco, ¿sí? Es complicado y que entonces por eso ningún ejército podía entrar porque los habitantes de esa ciudad los podían atacar antes de que pudiesen entrar, ¿sí? Y podían terminar con ellos. Dice el verso 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. Y si nos ponemos a buscar, a veces tengo tiempo y me pongo a buscar algunas cosas, y si tú pones en el internet símbolo del
del ejército romano, ¿sí? Te va a salir que a partir del 104 antes del Mesías, el símbolo de las legiones romanas, del ejército romano, era un águila. Y vas a encontrar fotografías de un águila con las alas levantadas, ¿sí? Y fíjense, sabemos que el imperio romano son descendientes de Edom, y dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno, ¿sí? De hecho, el símbolo de Herodes, cuando manda matar a los niños que saben que Yeshua ha nacido, ese era ese, el de un águila, que creía que nadie iba a poder contra él, ¿sí? Y dice, esto es interesantísimo, dice, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. Si lo interpretamos, podemos decir, aunque seas descendiente de Isaac, porque obviamente Edom es descendiente de Saúl, es de la misma familia que Jacob, que las 12 tribus de Israel. Dice, aunque seas descendiente de Isaac, aunque te sientas parte de Israel, ¿sí? ¿Qué dice? De ahí te derribaré, dice el Señor. Y dice el verso 5, y versos 5 y 6, si ladrones vinieren a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a tus vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Sí? Y esto se refiere de que les repito que ahí guardaban sus tesoros. Y en determinado tiempo, pues esa ciudad cayó. Dice el verso del 7 al 9. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron. Ahora, quiero aclarar algo. Esto es una profecía que se cumplió en aquel tiempo, pero que también se va a cumplir en nuestro tiempo. Cuando el sistema del imperio greco-romano, ¿sí? Caiga, ¿de acuerdo? Y que entonces el Señor venga y lo destruya. O sea que va a ser un segundo cumplimiento de esta profecía. Dice, todos tus aliados están engañados, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice el Eterno, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. ¿Sí? Entonces, y dice el verso 10, por la injuria de a tu hermano, perdón, por la injuria a tu hermano Jacob, ¿sí? El que juró que lo iba a matar, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Qué duro, ¿verdad? Y a veces nosotros despreciamos la primogenitura. Necesitamos tener esto bien presente. Dicen los versos 11 y 12, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y ustedes saben que los edomitas, los descendientes de Saúl, se unían con otros pueblos.
para atacar al pueblo de Israel. Por eso aquí habla de todo esto. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. En lugar de ayudar a su hermano, siempre trató de perjudicarlo, de que cayera. Ujú. Se van dando cuenta por qué David escribió lo que leímos al principio en el Salmo 109. Al final lo vamos a volver a leer. Le vamos a dar una repasada. ¿De acuerdo? Dice el verso 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Sí? Cumplimiento primero del saqueo cuando destruyen el templo, ¿sí? Segundo, cuando, no lo quería decir tan directo, pero cuando los líderes eclesiásticos persiguen al pueblo judío, los expulsan de los países en donde viven y les quitan sus bienes, ¿no? Por eso hay cierto sentimiento de aversión de parte de los judíos en contra del cristianismo, porque se sintieron robados. Los expulsaron y les quitaron todas sus propiedades. Ujú. Y pues bueno, no queremos hablar mal de los demás, pero estamos interpretando la escritura. ¿De acuerdo? Dice el verso 15, porque cercano está el día del Eterno. ¿Cuál es el día del Eterno? El día del juicio sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Obviamente le está hablando a Edom, ¿sí? Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. En otras palabras, lo que siembras, cosechas. Preguntémonos qué estamos sembrando para cuando venga el día del Eterno. Dice el verso 16, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quién es la casa de Jacob? Las 12 tribus. ¿Quién está ahorita en la tierra prometida? En parte de la tierra prometida, porque el actual Israel no es todo lo que era la tierra prometida. En la tierra prometida, ¿quién está en esa parte que conocemos como Israel? Están los musulmanes, está el cristianismo, ¿sí? Representado por el catolicismo, y hay judíos, obviamente, ¿sí? Pues cuando dice aquí el verso 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Quién es la casa de Jacob? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel reconciliadas durante la venida del Mesías. Dice el verso 18, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque el Señor lo ha dicho. O sea, si quieres una razón de por qué va a suceder esto, porque el Señor lo ha dicho. Y el Señor es soberano. El Señor así lo ha determinado. Dice que la casa de Jacob será fuego. Ese fuego, ¿saben por qué va a ser avivado?
por el Espíritu del Señor, por el Ruach HaKodesh del Señor. ¿Sí? Ese fuego, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá a un fuego como el que conocemos, que consume todo lo que encuentra a su paso? Ese fuego al que nos referimos es el espíritu, el ruach del Señor, que lleva a las 12 tribus a la casa de Jacob, ¿a qué? A guardar los mandamientos del Señor. Y entonces el Señor le dará a esas 12 tribus su recompensa, le devolverá la posesión de la tierra prometida. ¿A poco no es hermoso saber esto? Ujú. ¿Ya vieron qué tan clara está esta profecía de Abdías? ¿Sí? Y a veces se nos complica entenderlo, ¿no? Pero gracias al Señor que nos da elementos para poder interpretarlo. ¿Y saben? Yo creo que todavía falta mucho por conocer, no conocemos, solamente conocemos la mínima parte, pero el Señor nos va a dar primero Dios más adelante todavía un poco de más luz sobre todo esto. Dice el verso 19, y los del Negev, ¿sí? Poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela, que esto es el centro sur de Israel, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Serepta. ¿Y saben actualmente qué país está en donde en este tiempo se le llamaba Serepta? Francia. O sea, será extendida hasta allá, pero todavía más allá, porque dice, poseerán de los cananeos hasta Serepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. ¿Qué es Sefarad? Sefarad es la península ibérica, ¿sí? ¿Y para dónde se fueron esos judíos que estaban en Sefarad? Brincaron para acá, brincaron el charquito aquí con nosotros, ¿sí? Dice, poseerán las ciudades del Negev. Nos tocan las ciudades del Negev. Y subirán salvadores, o sea, libertadores, al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. ¿Y el reino será de quién? Del Eterno. ¿A poco no está bien padre esta profecía? Uh-huh. Eso es lo que le espera al pueblo del Señor. Eso es lo que le espera a Israel. Y todavía para entender, déjenme ver nada más qué hora es. 9:15, todavía tenemos 45 minutos. Ah, bueno, es que me emociona. Apenas vamos a la mitad. Nos vamos a apurar. Y todavía para entender un poco más esto, ¿sí? Porque decimos, oye, Señor, ¿y por qué te ensañas con Edom? ¿Por qué te ensañas? Ya vimos algunas cuestiones, ¿no? Algunas cosas. Oye, Señor, si tú perdonas, ¿no? Tú eres un Dios de amor, de misericordia. Siempre les he dicho, tenemos que cuestionar la escritura y siempre el Señor nos va a dar una respuesta. Eso es lo bonito. Dice, vamos, acompáñenme por favor al libro de Isaías. Y de Isaías vamos a leer en el capítulo 55 dos versos, que son los versos 8 y 9, que dice, o sea, si nos preguntamos por qué, Señor, el Señor nos contesta aquí. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nada más ahí vételo guardando. No, no nos envanezcamos en que sabemos, en que yo discierno muy bien, que interpreto muy bien,
que me la sé de todas, todas. No, no nos envanezcamos. Vámonos a un pasaje que ustedes saben que es de mis favoritos. Vámonos a Jeremías 29. Jeremías 29. Y vamos a ver el verso, los versos, no, el verso 11, del 11 al 14. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otra versión que suena todavía más bonito que dice, para darles un futuro y una esperanza. El Señor quiere eso. Quiere darnos un futuro y una esperanza. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Con esto, ¿a qué te quiero ir llevando? A que aquello que cuestionamos, el Señor lo hace por algún fin, con algún fin. El Señor nunca se equivoca. Nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Nuestros caminos no son como sus caminos. ¿Sí? Y el Señor siempre, siempre, escúchalo bien, siempre, ¿sí? Tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. ¿Sabes por qué? Porque quiere darte un futuro y una esperanza. De hecho, ya te lo dio. Ya te dio un futuro y una esperanza. Lo podemos hablar en pasado. Lo que tenemos que hacer es perseverar para que el Señor tenga esa misericordia con nosotros. Pero Él ya lo hizo. Él ya lo actuó. Ya es consumado es. Ujú. Y vamos a leer Romanos 1. Allí vamos a leer más versículos, pero yo creo que vamos a leer unos cuantos nada más, porque sí está medio larguito. Vámonos al libro de Romanos. Y en Romanos vamos a leer del capítulo 9. Déjenme ver qué versículos leemos. Ujú. Vamos a leer del 1 al 23. Ujú. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Aquí, ¿quién está hablando? Pablo. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, casi nada es de los judíos, ¿no? De el pueblo de Israel. Que de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, ¿eh? Sí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. ¿Qué dice? Sino en Isaac. Isaac, no es Saúl, ¿eh? En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, ¿sí? No por lo que hagas, sino porque el Señor te llamó. Aquí estás ¿por qué? Porque el Señor te llamó, no porque tú hayas hecho lo necesario para estar.
Me refiero en su palabra, ¿no? No en descubre la Biblia. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Señor, ¿cómo es posible que aborrezcas? Pero el Señor, ¿por qué hizo a un lado a Esaú? Porque Esaú lo despreció. Porque Esaú prometió matar a su hermano Jacob. Porque Esaú se alió con los amalecitas y se alió con otros pueblos, con Egipto y con otros pueblos para atacar al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? No es de a gratis. Edom siempre ha estado persiguiendo a la casa de Israel. Edom no se arrepiente. Edom sigue en sus perversiones. Y al final vamos a ver todavía mayor, iba a decir justificaciones, pero no es cierto, mayores elementos para concluir. Dice, ¿qué pues diremos? Verso 14, ¿que hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque a veces hemos pensado eso, ¿no? Oye, eso es injusticia. No, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, y hablando de Faraón, o sea, ¿ustedes creen que el Señor endureció su corazón? Y la escritura lo dice, que endureció su corazón, pero Faraón ya era así. Faraón no iba a cambiar. El Señor lo que hizo fue aprovechar a Faraón para demostrarle a su pueblo su poder y que el pueblo entonces siguiera a Moisés, que no lo dudara y que se fuera con él. ¿Sí? Pero Faraón era idólatra. Faraón no iba a seguir al Eterno. Faraón no iba a dejar que se fueran al desierto a adorar a otro Dios cuando Faraón era como el Dios de los egipcios. ¿Sí? Pero el Señor permitió que su pueblo saliera. Dice el verso 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Isaac y Jacob. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Sí? A veces en la escritura, y lo hemos platicado aquí, a veces en la escritura se maneja ira, se maneja venganza. Y ya hemos dicho que está mal traducido la ira y la venganza. ¿Sí? Más bien es justicia. El Señor aplica su justicia. El Señor no se venga. El Señor simple y sencillamente da a cada quien lo que merece. ¿Sí? El Señor le da a cada quien, le permite que coseche lo que sembró. Y si sembró desobediencia, ¿qué dice Deuteronomio 28? Va a cosechar maldición, consecuencias. Y si sembró obediencia, ¿qué va a cosechar? Bendición, beneficios. ¿Sí? Así es que el Señor no se venga.
el Señor solamente le da a cada quien lo que se merece, porque, ¿sabes? El Señor es justo, ¿sí? El Señor es justo. Que nos quede claro, nosotros no somos más inteligentes que el Eterno, no somos más capaces que el Eterno, no somos más justos que el Eterno. Dios es soberano y ha tenido misericordia de nosotros. ¿Y sabes? Si ha tenido misericordia para con nosotros, alégrate, porque nadie podrá hacer nada contra ti, ¿sí? Nadie podrá hacer nada contra ti, porque el Señor siempre está protegiendo a su pueblo. Y te puede suceder un accidente, te puede suceder una enfermedad, te puede suceder un disgusto, lo que quieras, pero al final de cuentas el Señor siempre va a estar allí contigo y te va a tener habitando con Él en su presencia. Esto solamente fue el preámbulo. Son las 9:27. Les dije que iba a ser muy rápido la lectura de los 31 versos del Salmo, que por cierto ya los leímos al principio para los que se conectaron un poquito después. Y ahorita los vamos a a repasar de manera muy, muy rápida. Así es que ahora sí, vamos a repasar uno por uno. Los vamos a leer casi de corrido. Déjenme ubicar en la Biblia, porque aquí no está el encabezado. Ajá. Ah, sí, perdón. Mi hija ya me corrigió. Tiene razón. Dice clamor de venganza. Y con lo que acabamos de leer y lo que acabamos de platicar, más bien le pondríamos clamor de qué? De justicia. De justicia. Al músico principal, y sabemos ya muchas cosas, en muchos salmos se estudió que era el músico principal, y ustedes hasta saben ya de memoria el término en hebreo, lemenatzeach, ¿sí? Y sabemos que es al director de la alabanza, y también sabemos que en la época del templo, cuando había templo, el director de la alabanza, pues eran los sacerdotes, ellos eran los que tocaban la alabanza en el templo, ¿sí? Y cuando venga Yeshua, él va a ser el director de la alabanza. Imagínense. Ajá. Y vamos a ver que este salmo es profético también. Se narra lo que pasó David, ya vimos lo que pasó David y por eso escribió lo que vamos a leer, pero además a la vez va a ser un salmo que va a tener paralelismos con Yeshua, por lo tanto va a ser un salmo profético, ¿sí? Entonces el escritor pues obviamente dice ahí salmo de David y dice, oh Dios de mi alabanza, no calles. Y aunque vamos a tener pocas referencias, este primer verso tenemos la primera referencia, que es Isaías 43:21. Isaías 43:21. ¿Y qué dice? Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Sí? Entonces ten bien presente esto. Israel fue creado para alabar al Eterno. Los que no son Israel, lo que no son Israel, perdón, ¿sí? Y aquí es una medida para ti, ¿eh? Y para mí, obviamente. Israel fue creado para alabar al Eterno. Los que no son Israel se la van a pasar criticando, murmurando, creando división, harán las cosas para recibir aplausos, van a crear contienda
y lo que menos van a hacer es alabar al Eterno. Así es que, si nosotros estamos criticando, murmurando, creando división, queremos la gloria de los hombres y estamos creando contienda, entonces no somos Israel. ¿De acuerdo? Así es que, oh Dios de mi alabanza, no calles. Israel es el que alaba al Eterno. Dice el verso 2. Y ojo, los que son Israel no buscan la gloria para ellos. Los que son Israel buscan la gloria ¿para quién? Para Dios, para el Eterno, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿De acuerdo? Eso es lo único que le interesa a Israel. Que se alabe al Eterno, ¿por qué? Porque grandes son sus obras, grandes son sus maravillas. Porque tuvo gran misericordia de nosotros, porque derramó la sangre de su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados, porque Él se hizo maldición cargando nuestros pecados para que nosotros fuésemos limpios por su sangre. ¿Cómo no vamos a querer la gloria para el Señor si nosotros no hubiésemos sido capaz de limpiar los pecados? Nadie lo puede más que el Eterno, y lo hizo a través del Mesías. ¿Sí? Fíjense, del verso 2 al 4, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Y aquí fíjate, por eso te dije que el Salmo es profético, porque está hablando tanto de David como del Mesías, ¿sí? Hubo bocas de impíos y de engañadores que hablaron mal contra David, también contra el Mesías. Dice, han hablado de mí con lengua mentirosa, ¿sí? ¿Cómo llamaron a Yeshua? Blasfemo, ¿sí? A David lo acusaban ¿de qué? De quererse apoderar del reino de Saúl, y era perseguido y lo querían matar. A Yeshua también lo querían matar. Y obviamente tú sabes mucho más similitudes entre Yeshua y David, pero los dos sufrieron esto. Dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. No había motivos para perseguir a David. No había motivos para perseguir y aprender a Yeshua. En pago de mi amor, me han sido adversarios, mas yo oraba. ¿Sí? David oraba por Saúl, aunque era perseguido por él. Yeshua oraba por sus detractores y por los que lo aprendieron y lo mataron, y hasta le dijo a su padre, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Específicamente, o sea, David, por ejemplo, peleaba las batallas del rey Saúl, las ganaba, inclusive por eso era aclamado, más que el rey, inclusive, ¿sí? Y el rey Saúl le devolvió mal, persiguiéndolo, le devolvió mal por bien, lo persiguió, lo quería matar, le dio odio cuando David le amaba, ¿sí? Y por Yeshua, lo mismo. Hizo milagros, sanó, resucitó a personas. Todo lo que hizo el Señor, todas las señales que hizo el Señor, pero aún así lo persiguieron y lo crucificaron. Y este verso 6 está interesante porque dice, pon sobre él al impío y Satanás
esté a su diestra. ¿Saben de quién está hablando aquí? Proféticamente, de Judas. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Y ahorita vamos a ver, porque Judas entregó al Mesías, ¿sí? ¿Y por quién fue incitado, asusado? Pues por Satanás. Ujú. Sí, así es, dice Brenda, que si le está diciendo impío a Judas, sí, desafortunadamente sí. Dice el verso 7, los versos 7, el verso 7 en particular, dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Ujú. Que su oración sea pecado. Es decir, que cualquier cosa que haga le sea para mal. ¿Sí? Los que hacen el bien y quieren ser vistos, ujú, entran aquí. Y, y sabes, eh, híjoles, la verdad es que Judas solito se lo buscó, desafortunadamente. Judas tuvo la oportunidad de no hacerlo, pero lo hizo. Miren, si no lo hubiera hecho Judas, y creo que esto ya lo hemos platicado en otra ocasión, si no lo hubiese hecho Judas, lo hubiera hecho otro. Desafortunadamente, para Judas lo hizo él. ¿Por qué? Porque Judas tenía un amor al dinero muy marcado. ¿Se acuerdan cuando una mujer derrama perfume sobre el Mesías? ¿Y qué dice Judas? No, se enoja y dice, ¿cómo es posible? O sea, si ese perfume no se hubiera derramado, se hubiera vendido, ¿y qué hubiéramos hecho con el dinero? Hubiéramos ayudado a los pobres. Obvio no. Judas lo que quería era que se hubiese vendido ese perfume y tener más dinero para el ministerio, entre comillas, del cual él podía estar tomando. ¿Sí? Pero bueno, perdón, permítanme decirlo esto, pobre Judas, tuvo la oportunidad de no hacerlo y lo hizo. Dice que su oración muestre que no es sincera, ¿sí? Y Judas de verdad no era sincero. Judas no era sincero. Él quería beneficiarse del dinero. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y fíjense, vamos al Proverbio 15:8. Proverbio 15:8. Ya ando perdiéndome aquí, pero ya estoy llegando. Proverbio 15:8 que dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los rectos es su gozo. Así que por eso la oración de los que no son rectos es para pecado. ¿Sí? O sea, David aquí lo está diciendo precisamente conociendo este proverbio, sabiendo que la oración del que no es recto es para pecado. Oye, pero ¿por qué dice que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor? ¿Los impíos hacen sacrificios? Claro, los impíos también pueden hacer sacrificios, ¿sí? Pero no lo hacen sinceramente y no lo hacen para el Señor. Muchos predican la palabra del Señor, pero no están actuando conforme a la palabra. Sí, eso se puede interpretar como que están haciendo sacrificio,
pero ese sacrificio es abominación al Señor, porque están haciendo todo lo contrario a lo que predican. ¿Cuántos líderes religiosos ustedes conocen que son tan orgullosos, tan soberbios, que dicen, a mí nadie, este chamaquito, ¿qué me va a enseñar? O sea, yo ya aprendí todo, yo ya me leí quién sabe cuántas veces la Biblia, a mí ya nadie me va a venir a enseñar. Yo sé todo. Yo terminé el instituto bíblico, me estudié 5, 6, 10 años, los que quieran, ¿sí? Ese no es un sacrificio agradable al Señor. No es una ofrenda agradable al Señor, ¿sí? Y fíjense por qué decimos, dice el verso 8, dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y aquí vamos a ver por qué se está hablando de Judas. Lo vamos a comprobar. Vámonos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 1, porque a lo mejor pudiéramos tener dudas si realmente habla de Judas. Entonces, si nos vamos al libro de los Hechos, nos vamos a ver el capítulo 1, Hechos 1, y vamos a leer los versos 16 al 20. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, habló antes por boca de David. ¿Ya oyeron? El Ruach HaKodesh habló por boca de David. Dice, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, era parte de ellos. Dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Y fíjense, porque está escrito en el libro de los Salmos. Por eso dice que el Ruach HaKodesh habló por boca de David. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Ya vieron que es parte de lo que dice este verso 8? Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y con esto comprobamos que precisamente David estaba profetizando acerca de Judas. Y a partir de los versos del 9, a partir del los versos 9 al 15, empiezan las maldiciones por lo que hizo. Ok, ya nada más nos quedan 15 minutos. Afortunadamente, los demás versos son muy rápidos. Aquí tengo a mi apuntadora. Dice, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esas son las consecuencias de los que no son de camino recto, de los impíos, de los perseguidores del pueblo del Señor. Dice el verso 10, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. ¿Ya se dieron cuenta que todo esto va a ser consecuencia de lo que se hicieron? ¿Mm? Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre. Venga en memoria ante el Eterno la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Señor, y Él corte de la tierra su memoria. Entonces, les repito, estas son las maldiciones por lo que hicieron los enemigos de David
y por lo que hizo Judas, ¿sí? Y dice el verso 16, por cuanto no se acordó, o sea, ¿por qué todo esto? Dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Y en mi libro favorito, Santiago, si nos vamos al libro de Santiago 2:13, acompáñenme por favor. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso dice aquí, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Y cuidado, lo quiero llevar un poquito más allá. Cuidado porque a veces nos ensañamos con los que menos tienen. A veces nos ensañamos con los que menos saben, con los que no tienen recursos en varias áreas para afrontar las ofensas, los ataques, etcétera, etcétera. Ay, con los poderosos no nos metemos, ¿no? Cuidado, porque también el Señor acusa a su pueblo en algún momento de hacer eso, de oprimir a los necesitados, de explotar a los necesitados, de aprovecharse de su condición. No vayamos a caer en eso. Aquí vamos en el verso 16, ¿sí? Entonces, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte, el que hace esto, ¿sí? Y nos aplica a nosotros, el que hace esto, prefiere la maldición a la bendición del Eterno. Si nos apartamos de su palabra, estamos escogiendo esto. Y después dice, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿No? Un poco relacionado con lo que acabo de decir. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Así como rechazó Esaú la primogenitura y entonces prefirió la maldición a la bendición, así nosotros podemos estar cayendo en eso. Séale como vestido en que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte del Señor a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. O sea, aquí ya empezamos a desvelar lo que está pidiendo David, que es la justicia del Señor. ¿Sí? Es lo que está pidiendo. Y a partir del verso 21, empieza una súplica de David, una oración de David. Y tú, Señor, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. O sea, ya está bien flaquito. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Esto también le pasó al Mesías, ¿no? Mientras fue crucificado. Ayúdame, oh eterno Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y lo mismo, ¿cómo es posible que David, pero ya sabemos el por qué, cómo es posible que David
maldiga a alguien en lugar de bendecirlo. Cuando ya leímos al principio Mateo 5, 44 y 45, que nos llama Yeshua a amar al prójimo, ¿sí? Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Eterno, has hecho esto. O sea, no es lo que quiere David, pero el Eterno va a aplicar su justicia. Maldigan ellos, pero tú bendice. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de vergüenza, de ignominia, los que me calumnien, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré al Eterno en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. La respuesta a por qué David oraba todo esto, la respuesta viene en Números 14, 18. Si me acompañan, por favor, a Números 14, 18. Aquí vamos a ver por qué todo esto que acabamos de leer. Y dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero aquí viene la respuesta. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos ante los terceros y hasta los cuartos. O sea, el Eterno, ¿sí? Es tardo para la ira y grande en misericordia, pero, ojo, y nunca se nos olvide, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Y aquí vamos a ver, vámonos a Romanos 12, por favor. Libro de Romanos, capítulo 12. Y de ese capítulo vamos a leer los versículos 19 al 21 que dicen, no os venguéis vosotros mismos, ¿sí? Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes? David no se vengó. David no mató al rey Saúl. David no mató a su hijo que lo perseguía. ¿Sí? David respetó la vida de sus enemigos. David le dejó la venganza al Señor. Pero ojo, la venganza ya dijimos que significa justicia. La aplicación de la justicia, David se la dejó al Eterno. Y solamente David, en esa oración, esa súplica que hacía, ¿sí? Le pedía al Señor que actuara en contra de los que estaban en contra de su pueblo. ¿De acuerdo? O sea, simple y sencillamente que el Señor cumpliera su palabra. Recuerda, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y el arrepentimiento es que dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. No solamente que nos remuerda la conciencia, sino que dejamos de hacer lo que estábamos haciendo mal y que ahora además vamos a hacer el bien. Vamos a hacer lo que es bueno. ¿Sí? ¿Sabes? Nosotros también éramos culpables, como Esaú.
como Edom. Pero el Eterno nos proveyó del perdón de pecados a través del Mesías, a través del testimonio de su palabra. David y Yeshua no se vengaron con los que le hicieron daño. Dejaron que el Eterno hiciera justicia. David habló pidiendo la justicia del Señor y su misericordia. Yeshua cargó con nuestros pecados y nosotros fuimos limpios. El Eterno nos regaló la salvación. Dios es justo. La pregunta final, antes de que leamos un último versículo, que te hago y que me hago, es ¿cómo vamos a actuar ante los que nos maldicen? ¿Cómo vamos a actuar ante los que nos hacen daño? ¿Qué vamos a hacer? Después de estudiar esto, no tenemos pretexto. Nosotros solamente podemos pedir la justicia del Señor, pero la venganza no es nuestra. Y por último, ya para terminar, 3 minutos antes de que se cumplan las 2 horas, vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 3 versos, que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, la justicia de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, o sea, sobre el Leviatán, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y escucha esto. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Podemos cuestionar la escritura, podemos pensar que el Señor era cruel, despiadado, pero su palabra nos hace ver que el Señor no nos engañó, que el Señor nos dijo: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. El Señor nos dijo que si no nos apartábamos de sus mandamientos, íbamos a tener bendiciones. Y si nos apartábamos de sus mandamientos, íbamos a tener consecuencias. La pregunta es, ¿el Señor es injusto? El Señor nos lo dijo de manera muy clara. Y nosotros a veces nos hicimos que no entendíamos, por nuestra propia conveniencia, entre comillas. Entonces, espero que después de esto, aunque a veces lo cuestionemos, pero que sea por diferentes motivos, siempre terminemos diciendo: Señor, justos y verdaderos son tus caminos.